El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de un jardín salvaje y exuberante, pintando de oro y sombra un rincón olvidado de un pueblo mexicano. Era un lugar donde la naturaleza había reclamado su dominio, con una belleza indómita, un tapiz de bugambilias trepadoras, cactáceas imponentes y hierbas aromáticas que crecían con una libertad casi mística. Entre el verde vibrante, viejas estatuas de ángeles, corroídas por el tiempo, se asomaban con una quietud conmovedora, testigos mudos de incontables estaciones, de risas y de silencios. Cada sendero cubierto de musgo, cada flor silvestre, parecía susurrar historias de un pasado lleno de vida, de un tiempo en el que este jardín fue el corazón palpitante de un hogar, ahora envuelto en un manto de melancolía y espera. Se rumoreaba entre los pocos vecinos que quedaban que aquel lugar, más allá de su evidente deterioro, guardaba un secreto, un tesoro oculto que latía bajo la tierra y el follaje, esperando ser descubierto, o quizás reconocido por aquellos con ojos para ver más allá de lo superficial. En el centro de este laberinto vegetal se alzaba una casa de adobe descolorido, su fachada agrietada, pero aún con vestigios de lo que una vez fue una vivienda llena de alegría y bullicio. Allí vivía María, una mujer de 80 años, cuya piel curtida por el sol y los años reflejaba la dureza y la resiliencia de la tierra que la vio nacer. Su voz, antaño firme y melodiosa como una campana al viento, ahora era apenas un susurro, arrastrando cada palabra como si cada sílaba le costara un esfuerzo monumental. Viuda desde hacía una década, su salud se había ido deteriorando lentamente, sumiéndola en una fragilidad que contrastaba cruelmente con la vitalidad que antes la definiera. María había sido el pilar de su familia, la arquitecta silenciosa de un hogar, donde siempre hubo pan en la mesa y un consejo sabio para quien lo necesitara. Sus manos, ahora temblorosas y nudosas, recordaban los días en que amasaba tortillas al amanecer, cultivaba el jardín con esmero, o tejía historias al calor de la lumbre. Era una mujer de fe profunda, arraigada en las tradiciones de su pueblo, encontrando consuelo y fortaleza en sus oraciones diarias y en la quietud de su pequeño altar. Cada objeto en su casa, cada foto descolorida, era un eco de un pasado vivido con pasión y devoción. Recuerdos que se aferraban a ella con la tenacidad de las bugambilias a los muros de su casa. Su presente, sin embargo, era un lienzo de soledad, roto solo por las esporádicas visitas de los pocos vecinos que aún recordaban su bondad. Vivía de sus recuerdos, de los ecos de las voces amadas que resonaban en los pasillos vacíos, y de la inquebrantable esperanza que su fe le ofrecía, una chispa que, a pesar de todo, se negaba a extinguirse. Un mediodía, el silencio del pueblo fue abruptamente interrumpido por el chirrido de unos neumáticos sobre el empedrado. Dos coches relucientes, ajenos a la polvareda y la calma del lugar, se detuvieron frente a la casa de María. De ellos descendieron sus nietos, Carlos y Sofía, acompañados por la esposa de Carlos, Laura. Eran jóvenes de la ciudad, de 20 y tantos y 30 y pocos, con ropas caras y expresiones que delataban una vida enfocada en el progreso material. Sus sonrisas, cuando las había, eran forzadas, y sus ojos escudriñaban el entorno con una mezcla de desdén y cálculo. No habían visitado a María en años, sus vidas demasiado ocupadas con carreras, viajes y la constante búsqueda de más. Para ellos, la vida de su abuela, recluida en un pueblo olvidado, era un anacronismo, una página en blanco que no encajaba en su narrativa de éxito. «Abuela»,
exclamó Sofía con una voz que sonaba más a reproche que a saludo, mientras se cubría la nariz ante el olor a humedad y a tierra mojada que emanaba del jardín. Carlos, con las manos en los bolsillos de su pantalón de lino, miraba con desaprobación el estado de la propiedad. «Pero mira cómo está esto», masculló, refiriéndose al jardín salvaje que para su abuela era un santuario. María, alertada por el ruido, salió al umbral de la puerta, una figura encorvada envuelta en un rebozo gastado. Sus ojos, antes chispeantes, ahora solo irradiaban una sorpresa, mezclada con una melancólica alegría al ver a sus nietos. Los saludos fueron breves, mecánicos. No hubo abrazos genuinos, solo una distancia palpable. Pronto, las sonrisas forzadas se desvanecieron para dar paso a la verdadera razón de su visita, una que se sentía tan fría como el acero. «Abuela, hemos venido a ayudarte», comenzó Carlos, su voz teñida de una falsa preocupación. «Esta casa ya es demasiado para ti. Es un riesgo, y mira el terreno, es enorme. Podría valer una fortuna si lo vendes». Sofía asintió vigorosamente, añadiendo: «Sí, abuela, con ese dinero podrías vivir cómoda en un lugar más moderno, con todas las facilidades. O podríamos traerte con nosotros, ponerte en un lugar donde te cuiden bien». Las palabras de sus nietos eran dardos envenenados que se clavaban directamente en el corazón de María. Entendió de inmediato la verdadera intención detrás de esa ayuda. No era preocupación, sino avaricia. Escuchó cómo hablaban del valor del terreno, de las posibilidades de desarrollo, de los beneficios que todos podrían obtener. María se aferró a su rebozo, sus nudillos blancos. «Pero esta es mi casa», murmuró, su voz apenas audible. «Aquí nacieron sus padres, aquí crecieron ustedes. Este jardín es de su abuelo. Cada piedra tiene una historia». Laura, la esposa de Carlos, que hasta entonces había permanecido en silencio observando, intervino con una sonrisa patronal. «Abuela, entendemos que te tengas cariño a esto, pero la realidad es que esa vieja ya no vale nada. Está senil. Ya no piensa con claridad. Es por tu propio bien». Las palabras, pronunciadas con una frialdad despectiva que se hizo eco en el aire pesado, resonaron en los oídos de María como un gong fúnebre. Las lágrimas asomaron a sus ojos, tan lentas y pesadas como el rocío de la mañana. No era solo la desconsideración, era la humillación de ser reducida a una cosa, a un estorbo, a una entidad sin valor, en una vida donde el dinero dictaba cada decisión y cada afecto. Sus nietos, los retoños de su propia sangre, la veían como un obstáculo, una carga, una vieja que había perdido su utilidad, y por lo tanto su derecho a decidir. Para ellos era solo una pieza mobiliaria que estorbaba en el camino hacia un futuro más próspero. Un futuro que ellos mismos anhelaban construir sobre los cimientos de lo que ella más amaba. El abismo entre sus mundos era tan vasto como las distancias que separaban la ciudad del campo, la modernidad de la tradición, la avaricia de la fe. Si te sientes conmovido por historias de fe, de redención y del verdadero valor que a menudo se esconde más allá de lo material, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos que te harán reflexionar y te recordarán la importancia de mirar con el corazón. No te pierdas las próximas partes de esta historia que recién comienza a desvelar sus secretos. Los días que siguieron a la llegada de sus nietos se convirtieron en un verdadero suplicio para María. Bajo el pretexto de ayudarla a organizar, los 4 jóvenes, con una energía que contrastaba crudamente con la fragilidad de la anciana, se lanzaron a la tarea con una determinación casi militar.
No estaban organizando, estaban hurgando, buscando, invadiendo. Cada cajón, cada armario, cada rincón de la modesta casa de María se vio sometido a un escrutinio implacable. María observaba con el corazón encogido cómo sus recuerdos eran tratados como simples baratijas, sus pertenencias, atesoradas a lo largo de una vida, despojadas de su valor sentimental y reducidas a objetos con un precio potencial en el mercado. «Abuela, ¿para qué guardas todas estas cosas viejas?», preguntó Sofía, la nieta mayor, mientras sacudía con desdén una caja llena de fotografías amarillentas. Las manos temblorosas de María intentaron alcanzar la caja, un gesto fútil, pues Sofía la alejó con un movimiento distraído. «Esto solo junta polvo y ocupa espacio. Deberíamos venderlo todo, hacer una limpieza profunda. Mira esta casa. Parece un museo de antigüedades sin valor». Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de aburrimiento y superioridad, se clavaban como puñales en el alma de María. Para Sofía y sus hermanos, la casa no era un hogar, sino un almacén de potencial desperdicio, un estorbo para el futuro que ellos imaginaban para ella. Una residencia de ancianos, liberando así el valioso terreno. Los nietos, con su actitud de tiburones hambrientos, representaban el obstáculo más formidable que María había enfrentado en mucho tiempo. Eran jóvenes, impetuosos y, lo más doloroso, ciegos al amor que ella intentaba ofrecer. Su avaricia era un velo espeso que les impedía ver cualquier cosa más allá del valor monetario. «Esta vieja ya no vale nada», se había filtrado el comentario de uno de ellos, Carlos, el más cínico y pragmático, la primera noche, mientras creían que ella dormía. La frase resonaba ahora en la cabeza de María como un eco de su propia insignificancia en sus ojos. No entendían el dialecto de una vida vivida con sacrificio y amor, solo el idioma del dinero. Ignoraban sus peticiones, sus lamentos silenciosos. «Por favor, no toquen eso, es el baúl de su abuelo», suplicó María una tarde, viendo cómo Juan, el más fuerte de los hermanos, forcejeaba con una vieja cerradura oxidada. El baúl, un regalo de boda, contenía cartas de amor, recuerdos de una época más feliz, y la ropa de su difunto esposo, cuyo aroma aún se aferraba débilmente a la tela. «Abuela, ¿qué joya va a haber aquí? Si apenas tenían para comer», respondió Juan con una risa sarcástica, logrando finalmente abrirlo de un tirón. Rebuscó entre el contenido, esparciendo las prendas y las cartas por el suelo, antes de exclamar con decepción: «Nada, solo trapos viejos y papeles amarillos. ¡Qué pérdida de tiempo!». La mirada de María se posó en las cartas desparramadas, la caligrafía de su amado, ahora expuesta y profanada. Su malestar era ignorado, su dolor invisible. María, con la voz apenas un murmullo, intentó razonar con ellos, aferrándose a la esperanza de alcanzar algún rincón de empatía en sus corazones. «Hijos, esta casa no es solo tabiques y tierra. Cada ladrillo guarda una conversación de mis padres. Cada rosal en el jardín lo plantó mi esposo un día de cumpleaños. Las fotografías que tanto desprecian son la historia de nuestra familia, la sangre que corre por sus venas». Extendió una mano temblorosa hacia un viejo tocadiscos que Carlos estaba a punto de desechar. «Este fue el primer regalo que me hizo su abuelo. Bailamos en esta misma sala con él, la primera vez que escuchamos Bésame mucho». Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar el momento, la risa de su esposo, la dulzura de la música, pero sus palabras fueron desestimadas, desechadas como meras divagaciones seniles. Carlos arrugó la nariz. «Abuela, ¿quién quiere un tocadiscos en pleno siglo XXI? Eso es chatarra.
Y las historias, bueno, están bien para un cuento de hadas, pero no pagan las cuentas. Lo que necesitamos es dinero para que usted esté cómoda en un lugar donde la cuiden bien, sin preocupaciones. La implicación era clara. Los recuerdos no eran divisas, y ella, una carga que necesitaba ser cuidada en otro lugar. Sus nietos, ciegos a la riqueza de una vida plena, solo veían el valor monetario de la propiedad. La insistencia de María solo parecía irritarlos aún más. La consideraban una resistencia obstinada de una mente ya nublada por la edad. «No entendéis, no podéis entenderlo», murmuró María, mientras se aferraba a un pequeño relicario que había logrado rescatar de la pila de objetos inservibles. Era el único lugar donde podía refugiarse, entre sus memorias, en su jardín, en su fe. Pero incluso ese refugio estaba siendo invadido. Se sintió más sola que nunca, rodeada por su propia sangre que no la reconocía. La esperanza de que sus nietos pudieran ver el legado, no la herencia, se desvanecía con cada objeto descartado, con cada comentario despectivo. No era solo la casa lo que querían vender, era su historia, su identidad, su mismo ser. Y ella, una mujer de 80 años, se sentía aplastada bajo el peso de su avaricia y su falta de comprensión. La batalla por su hogar era en realidad la batalla por su alma. La tensión en el pequeño hogar de María se había vuelto casi insoportable, densa como el aire antes de una tormenta. Los nietos, con una impaciencia cada vez más evidente, intensificaron su presión, cada palabra cargada con un nuevo matiz de amenaza velada. No era explícito, pero el mensaje flotaba en el ambiente, sombrío y perturbador. Si María no cooperaba con sus planes, su futuro sería un asilo, un lugar donde sus recuerdos y su preciado jardín no tendrían cabida. La idea misma de ser arrancada de su hogar, de su tierra, resonaba en su alma como una campana fúnebre. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la memoria y la fe, ahora reflejaban una profunda tristeza, una herida que parecía crecer con cada día que pasaba. Pero no contentos con las palabras hirientes y las insinuaciones crueles, los nietos comenzaron a actuar. Sus manos, antes quizás capaces de ternura, ahora se volvían contra la vida misma que María había cultivado con tanto esmero. El jardín, ese santuario de colores y fragancias, el último bastión de su conexión con la vida y la memoria, empezó a sufrir. Una a una, las plantas cuidadosamente cultivadas por María, cada una con su propia historia y significado, fueron arrancadas sin piedad. Un geranio que recordaba a su esposo, unas bugambilias que habían florecido el día de su boda, hierbas medicinales que su madre le había enseñado a usar. Todo era arrancado y arrojado a un lado, como si fueran meras malas hierbas sin valor. Para los nietos eran solo estorbos en el camino hacia la ansiada venta, obstáculos que debían ser eliminados para acelerar el proceso. No veían la belleza, ni la historia, ni el dolor que infligían. Solo veían bienes raíces. María, con el corazón encogido, presenciaba el sacrilegio desde la ventana de su pequeña cocina. Las lágrimas, antes contenidas por su orgullo y su resistencia, ahora corrían libremente por sus mejillas arrugadas. Cada planta arrancada era como una parte de ella misma que le era arrebatada. Una página de su vida que se arrancaba brutalmente. El dolor físico de su cuerpo cansado se unía al dolor emocional de ver su mundo desmoronarse. La impotencia la consumía. Incapaz de soportarlo más, se arrastró hacia el jardín. Sus pasos lentos y pesados, su alma hecha pedazos. Con cada lágrima que caía sobre la tierra, sentía la soledad más profunda, el abandono más crudo. Se sentó bajo un viejo árbol de aguacate,
cuyas ramas le habían dado sombra por décadas. Y allí, entre el silencio de la naturaleza y el eco de su propio llanto, se entregó al desespero. Su mirada se perdió en el horizonte, buscando una señal, una esperanza que parecía haberse extinguido por completo. Fue en ese momento de total vulnerabilidad, cuando el último rayo de esperanza parecía haberla abandonado, que algo sutil y extraordinario ocurrió. Mientras María sollozaba, sintió una presencia. No era la presencia intrusiva y ruidosa de sus nietos, sino algo diferente, una calma que se extendía como una brisa suave. Levantó lentamente la vista, sus ojos enrojecidos, y allí, sentado bajo el mismo árbol de aguacate, la observaba un hombre. No había notado su llegada. Su presencia era tan etérea y pacífica. Era un hombre de apariencia sencilla, con una túnica de lino que parecía emanar una luz tenue, y unos ojos de una profundidad infinita, llenos de una serenidad y una compasión que la envolvieron al instante. Su rostro no era el de un extraño, sino que le resultaba extrañamente familiar, como un recuerdo olvidado, una imagen grabada en el alma. El hombre no dijo nada al principio, solo la miró con una expresión de pura empatía, dejando que sus lágrimas fluyeran y su dolor se expresara sin juicio. En ese silencio, María sintió una conexión profunda, algo que trascendía las palabras y la lógica. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. No sintió la carga del juicio o la avaricia, solo una presencia reconfortante que ofrecía un refugio. Finalmente, su voz, suave y melodiosa como el murmullo de un río, rompió el silencio. «María», dijo el hombre, su voz era un bálsamo para su alma herida. «Tu corazón está afligido, y tus lágrimas riegan la tierra con dolor. Pero recuerda, María, que la tierra que recibe tus lágrimas también está lista para ver crecer nuevas semillas». Su voz no era la de un extraño, sino la de alguien que conocía cada rincón de su alma, cada herida, cada esperanza. María lo miró, sintiendo un escalofrío que no era de miedo, sino de asombro. «¿Quién eres tú?», preguntó con un hilo de voz, sus palabras apenas audibles, su mente incapaz de procesar la calma que de repente la invadía, la paz que este hombre irradiaba. Él sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y pareció disipar la oscuridad que la había estado envolviendo. «Soy el que escucha», respondió, sin revelar su identidad explícitamente, pero con una mirada que decía mucho más. «Soy el que ve el valor de las cosas que la mayoría no puede ver. Y hoy, María, veo un corazón valiente y un alma llena de tesoros que nadie más parece reconocer. ¿Permitirías que me siente contigo un momento más y compartas lo que te aflige?» Su presencia era tan tranquilizadora, tan pura, que María no sintió miedo ni desconfianza. Al contrario, sintió una necesidad imperiosa de hablar, de desahogar todo el dolor y la frustración que había guardado en su interior. La paz que emanaba de este hombre era contagiosa, y por primera vez en muchos días, María sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior, un pequeño faro en medio de la tempestad. La conexión que sintió con este misterioso visitante era profunda e inquebrantable, como si lo hubiera conocido toda su vida, como si su alma lo hubiera estado esperando. Era una sensación que trascendía lo terrenal, transportándola a un plano de paz que no había experimentado en años. Simplemente sabía que estaba a salvo. Sabía que en su presencia sus penas serían escuchadas y comprendidas. María asintió lentamente, las lágrimas secándose en sus mejillas mientras la serenidad del hombre se filtraba en cada fibra de su ser. Se sentó a su lado en la tierra húmeda del jardín, su dolor aún palpable,
pero la carga se sentía por primera vez más ligera. Con una voz que al principio temblaba, pero que poco a poco encontró su firmeza, comenzó a relatarle al misterioso visitante sus penas, sus miedos, la angustia que le causaba la avaricia de sus propios nietos. Le habló de su difunto esposo, de los años de arduo trabajo que construyeron su hogar y su jardín, de cómo cada planta, cada piedra, cada rincón de esa propiedad estaba saturado de recuerdos y amor. Jesús la escuchaba con una atención absoluta, sin interrupciones, sin juicios. Sus ojos profundos reflejaban la compasión y la comprensión, y cada vez que María hacía una pausa, él simplemente asentía, su presencia anclándola en el momento, validando cada una de sus emociones. No la aconsejó de inmediato, sino que le permitió vaciarse, derramar todo el contenido de su corazón atribulado. Sentir que alguien la escuchaba de verdad, con esa pureza de intención, era un bálsamo más potente que cualquier medicina que hubiera conocido. Le contó sobre la siembra de cada rosal, el significado detrás de cada hierba medicinal, cómo su jardín no era solo un pedazo de tierra, sino un testamento vivo de su historia, de su resiliencia, de su fe inquebrantable en la vida. Le habló de la desilusión que sentía por sus nietos, por la forma en que despreciaban todo lo que ella valoraba, por cómo veían en su hogar solo un valor monetario, ignorando el alma que lo habitaba. Expresó su temor a ser enviada a un asilo, a perder el último vestigio de su dignidad y su autonomía. El dolor de ser despojada de su legado, de su identidad, se sentía como una herida abierta. Jesús solo la miró, y con una voz suave que resonaba con la sabiduría de los siglos, finalmente habló. «María», dijo, «tu dolor es grande, y la ingratitud puede ser una carga pesada, pero mira a tu alrededor, mira este jardín. ¿Crees que su valor reside solo en el precio de la tierra o en la belleza de sus flores? No. Su verdadero valor está en el amor que le has dedicado, en la vida que has nutrido, en las memorias que has sembrado. Y ese valor, María, es incalculable, un tesoro que ninguna moneda puede comprar». Sus palabras no eran consuelo vacío, sino una verdad profunda que resonó en el alma de María. Él le recordaba el valor incalculable de lo que ella poseía. Un corazón puro, una fe inquebrantable y una vida llena de amor y sacrificio. No era una anciana senil, no era nada. Era una mujer rica en espíritu, en historias, en la esencia misma de la vida. A través de esa conversación, en la quietud de su jardín, María comenzó a sentir cómo una fuerza interior, largamente dormida, se despertaba en su interior. La dignidad que creía perdida empezó a resurgir. La chispa de esperanza que se había encendido antes, ahora comenzaba a arder con más fuerza, iluminando las sombras de su desesperación. Jesús la animó a no rendirse, a recordar la verdadera riqueza que se encuentra en el amor y en la conexión con lo divino, no en lo material. La riqueza que anhelan tus nietos, continuó Jesús con esa voz que calmaba el viento. Es efímera, se desvanece con el tiempo y el uso. Pero el tesoro que tú has acumulado, María, es eterno. Es el amor que has dado, la bondad que has sembrado, la fe que has mantenido. Es el legado que nadie podrá arrebatarte, no importa cuánto intenten arrancar tus plantas o vender tu tierra. Ese tesoro está grabado en tu alma, y es a través de él que tu vida tiene un propósito divino. Le pidió que confiara en que el tesoro sería revelado, no necesariamente de la manera que ella o sus nietos esperaban. Ten fe, María. No permitas que la oscuridad de la avaricia nuble la luz que llevas dentro.
El amor y la bondad son fuerzas poderosas que pueden transformar incluso los corazones más endurecidos. Tu jardín, tu hogar, tu vida entera son un testimonio de ese amor. No lo olvides. No dejes que nadie te convenza de que no vales nada. Tú vales todo, María. Eres una joya preciosa a los ojos de lo divino. María, con cada palabra, sentía cómo su perspectiva cambiaba. No era solo la idea de un tesoro tangible lo que ahora ocupaba su mente, sino la comprensión más profunda de que ella misma era el tesoro y su vida, una mina de experiencias valiosas. La desesperanza que la había consumido días antes se disipó, reemplazada por una determinación tranquila. Sus nietos podían ver su casa como una mercancía, pero ella ahora la veía como un santuario, un cofre de memorias y un testamento de su existencia. Esta nueva visión no era de confrontación, sino de propósito. Sabía que tenía que proteger ese legado, no solo por ella, sino por el valor intrínseco de lo que representaba. Recuperó su postura, la espalda un poco más recta, la mirada un poco más brillante. Había pasado de ser una víctima a una guardiana de un tesoro inestimable. La conversación con Jesús fue un punto de inflexión. Le dio una fuerza renovada, una claridad de espíritu que no había experimentado en décadas. Ya no sentía la necesidad de justificarse ante sus nietos, ni de implorar su comprensión. Ahora sabía que el verdadero valor no se mide por lo que se posee, sino por lo que se es. Y ella era una mujer rica, rica en fe, en amor y en una conexión inquebrantable con lo divino que este hombre misterioso le había ayudado a redescubrir. Era como si una pesada manta hubiera sido retirada de sus hombros, permitiéndole respirar un aire puro y lleno de esperanza. La siembra del consuelo había dado paso a la germinación de una nueva resolución. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, no con miedo, sino con la serena confianza de quien sabe que posee una riqueza que va más allá de cualquier entendimiento material. El tesoro, de una forma u otra, sería revelado. La paz infundida por el misterioso visitante, a quien María ya empezaba a reconocer en su corazón como su Salvador, se mantuvo como un halo protector sobre ella en los días siguientes. Pero esa calma estaba a punto de ser desafiada de nuevo. Sus nietos, lejos de desistir en su empeño, redoblaron la apuesta. Exasperados por la renovada fortaleza de su abuela y su negativa a ceder, decidieron tomar medidas más drásticas. Sin previo aviso, ni mucho menos su consentimiento, concertaron una cita para que un potencial comprador visitara la casa. La idea era acorralar a María, forzarla a una situación en la que no tuviera más remedio que aceptar. Creían que una vez el comprador estuviera allí, con una oferta en la mano, la presión sería insostenible para una anciana. La mañana de la visita, el ambiente en la pequeña casa era tenso. Los nietos, vestidos con ropa que consideraban más profesional, intentaban organizar superficialmente la sala, moviendo algunos muebles y abriendo las ventanas, más para dar una impresión de orden que por un verdadero respeto al hogar de su abuela. María los observaba desde la cocina, donde preparaba un té de hierbabuena, su mirada serena pero firme. Había un brillo en sus ojos que no habían visto en mucho tiempo. Una chispa de determinación que los desconcertaba. Ya no era la mujer frágil y desorientada que esperaban manipular. La conversación con Jesús había anclado su espíritu en una verdad inmutable. Finalmente, un coche oscuro y reluciente se detuvo frente a la casa. De él descendió un hombre de traje impecable, con una maleta de cuero en la mano y una sonrisa forzada. Los nietos se apresuraron a recibirlo con efusividad,
casi arrastrándolo al interior, ansiosos por cerrar el trato. «Abuela, él es el señor Morales. Viene a ver la casa», anunció el mayor de los nietos, con un tono que buscaba ser persuasivo, pero sonaba más a ultimátum. María salió de la cocina, llevando la taza de té en sus manos temblorosas, pero con una nueva dignidad en su postura. Sus ojos se encontraron con los del señor Morales, quien la miró con una mezcla de lástima y profesionalismo. «Buenos días, señor Morales», dijo María con una voz clara y fuerte que sorprendió a todos, especialmente a sus propios nietos. «Mis nietos quizás le han dado una impresión equivocada. Esta casa no está en venta. El señor Morales, acostumbrado a tratar con ancianos vulnerables y familias ambiciosas, parpadeó, momentáneamente descolocado por la firmeza de la anciana. Los nietos, por su parte, se quedaron lívidos. «Abuela, ¿qué dices? Ya te lo explicamos», exclamó uno de ellos, su voz llena de frustración. «Es una oportunidad única, un buen precio. No hay nada que entender, abuela, solo firmar». María levantó una mano, deteniéndolos. «Hay mucho que entender, hijo», respondió, su mirada pasando de sus nietos al comprador, y luego a cada rincón de su hogar. «Esta casa es más que ladrillos y mortero. Es la casa de mi vida, de mis recuerdos, de mi fe. Tiene un valor que ustedes no pueden ver, un valor que no se mide en monedas». El comprador, aunque visiblemente incómodo, mostró un respeto profesional por la anciana, algo que sus propios nietos no poseían. Escuchó con atención, su sonrisa corporativa desdibujándose ligeramente. Guiada por la profunda intuición inspirada por Jesús, María no se detuvo allí. Sintió una fuerza interior que la impulsaba a compartir el verdadero significado de su tesoro. «Les mostraré lo que me hace rica», declaró, con una calma que desarmó a sus nietos. Salió al jardín, ese lugar sagrado donde había encontrado consuelo y renovación. El sol de la mañana filtraba sus rayos entre las hojas del aguacate, creando un efecto casi místico. Sus nietos y el señor Morales la siguieron, perplejos, esperando ver alguna joya escondida, algún documento de valor material. María se detuvo junto a un rosal antiguo, cuyas flores rojas se abrían majestuosas. «Este rosal», comenzó acariciando suavemente un pétalo. «Lo plantó mi esposo el día que nació su primer hijo. Cada rosa ha sido testigo de nacimientos, de bodas, de despedidas y de bienvenidas. ¿Cuánto vale un recuerdo así, señor Morales? ¿Cuánto vale el amor que floreció aquí?» Se movió hacia un pequeño huerto, donde crecían hierbas aromáticas. «Aquí mi madre me enseñó a sanar con la tierra. Las manos de mi abuela trabajaron este mismo suelo. Cada hierba tiene la historia de una receta familiar, de un remedio para la fiebre, de un consuelo en la tristeza. Tiene un precio el legado de una familia, el conocimiento ancestral, el consuelo que proviene de la tierra». Sus nietos intercambiaban miradas de confusión e impaciencia. Esperaban una bóveda, no una lección de vida. El señor Morales, sin embargo, escuchaba con un interés creciente, sus ojos fijos en María. Él era un hombre de negocios, sí, pero también había sido criado por una abuela en un pequeño pueblo. Y algo en las palabras de María resonaba en lo más profundo de su ser. «Aquí, bajo este árbol de aguacate», continuó María, señalando el lugar donde solía sentarse con Jesús, «he encontrado la paz. Aquí he hablado con el corazón de mi fe, he sentido la presencia de lo divino. Aquí he entendido que el verdadero tesoro no es lo que se guarda bajo llave, sino lo que se lleva en el alma. La fe que me sostiene, el amor que he recibido y dado,
la memoria de todos los que han pasado por esta casa y han dejado una parte de sí mismos. Eso es mi riqueza, mis hijos. Eso es lo invaluable. Y eso, señor Morales, no está en venta. Sus palabras eran como gotas de agua fresca en un desierto, o como un trueno inesperado en un cielo despejado. Los nietos se quedaron sin palabras, abrumados por la inmensidad de lo que su abuela estaba revelando. No era un tesoro de oro o plata, sino un tesoro de vida, de espíritu. María, la anciana senil, les estaba mostrando el valor verdadero, el valor de lo humano, de lo sagrado. La revelación no fue material, sino profundamente espiritual y emocional, y su impacto comenzó a permear el aire del jardín. Ellos habían venido buscando el oro, pero María les estaba ofreciendo algo mucho más preciado. El jardín vibraba con una tensión palpable, una mezcla de exasperación de los nietos y la serena determinación de María. Ella había declarado que su casa no estaba en venta, que poseía un valor que ellos, cegados por la avaricia, no podían comprender. Ahora, con una quietud sorprendente, los había guiado hacia el corazón de su jardín, el mismo lugar donde había encontrado consuelo y claridad junto a aquel misterioso visitante. Sus nietos, sin embargo, no estaban impresionados por su arrebato poético. Sus rostros reflejaban una impaciencia creciente, un desdén mal disimulado ante lo que consideraban las divagaciones de una anciana. ¿Tesoro?, soltó Roberto, el mayor, con una risa seca y despectiva que resonó en el aire. Abuela, por favor, ¿de qué estás hablando? Si tienes un tesoro, muéstralo. Es dinero, son joyas, porque de verdad a estas alturas ya no estamos para juegos. Tenemos un comprador esperando y la paciencia se nos está agotando. Su tono era una mezcla de burla y ultimátum, y sus hermanos asintieron con expresiones similares, impacientes por ver el final de lo que consideraban una farsa. Sofía, la más joven de las nietas, rodó los ojos. «Sí, abuela, déjate de cuentos. ¿Dónde está ese tesoro? ¿Debajo de este arbusto o qué? Llevamos semanas soportando tus necedades, y sinceramente, esto ya es demasiado». Su voz era aguda, teñida de un cinismo juvenil que María sentía como puñales en el pecho, pero que extrañamente ya no la herían con la misma intensidad. Había una nueva capa de entereza en ella, una calma que no era indiferencia, sino profunda convicción. María los miró. Sus ojos azules, aunque velados por los años, brillaban con una luz inquebrantable. Una sonrisa tenue se dibujó en sus labios, una sonrisa que sus nietos interpretaron como un signo más de su senilidad, pero que, para ella, era una expresión de profunda paz y comprensión. Porque en ese momento, aunque ellos no veían nada, ella sentía la presencia inmaterial de Jesús a su lado, más fuerte y vívida que nunca. Era como un calor suave que la envolvía, una luz interna que irradiaba desde el lugar donde había estado sentado bajo el aguacate. Sus palabras, aquellas que solo ella podía escuchar, susurraban en su mente, guiándola. «Muéstrales, María. Muéstrales lo que el oro verdadero, el tesoro de un corazón puro, se ve y se siente». Ella extendió una mano temblorosa hacia un rosal antiguo, cuyas flores, a pesar de la sequía y el abandono temporal, aún luchaban por florecer. «Este rosal», comenzó María, su voz suave pero firme, proyectándose con una claridad inusual, «lo plantó mi padre el día que nací. Él decía que mis mejillas eran como pétalos de rosa, suaves y llenas de vida. Cada vez que venía a visitarme después de mi matrimonio, se sentaba aquí, bajo su sombra, y me contaba historias de su juventud, de cómo conoció a mi madre, de sus sueños para mí. Este rosal es su voz, es su amor, es el eco de sus sueños que aún resuenan en este jardín.
Los nietos se miraron entre sí, algunos con caras de incredulidad, otros con un atisbo de aburrimiento. «Historias, abuela. ¿Ese es tu tesoro? ¿Viejas historias?», gruñó Mateo, el más pragmático de los hermanos. María no se inmutó. Su mirada se posó ahora en un pequeño estanque, medio cubierto por lirios acuáticos, donde antaño nadaban peces dorados. «Y este estanque», continuó, «lo cavé yo misma, piedra a piedra, cuando me casé con su abuelo. Recuerdo que cada mañana, antes de que saliera el sol, veníamos a sentarnos aquí, en silencio. Él me tomaba la mano, y no necesitábamos palabras. Solo la brisa, el gorjeo de los pájaros y la promesa de un nuevo día. Este estanque no es solo agua y lirios, es la promesa de un amor eterno, la lealtad que no se dobla, la quietud que calma el alma». Una sombra de incomodidad comenzó a extenderse entre los nietos. La seguridad en las palabras de María era innegable, y la pasión con la que hablaba de cada elemento del jardín comenzaba a penetrar sus armaduras de cinismo. No era el tesoro que esperaban, no era tangible ni transaccional, pero había una innegable fuerza en su narrativa. Pasó a un viejo limonero, cuyo tronco rugoso guardaba siglos de vida. Este limonero lo plantó su bisabuela, mi abuela, cuando esta casa se construyó. Ella me enseñó a hacer el mejor agua de limón con sus frutos, y me decía que la vida, como el limón, a veces es amarga, pero siempre tiene el potencial de ser dulce con un poco de azúcar y mucha fe. Debajo de este árbol, ella me enseñó a rezar, a confiar en Dios cuando todo parecía perdido. Me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de amar, de perdonar, de tener esperanza. Este árbol es la fe de generaciones, la sabiduría de mis ancestros, las raíces que me sostienen. Sus palabras eran como hilos de oro que tejían una alfombra de recuerdos y emociones. No estaba mostrando joyas brillantes ni fajos de billetes, sino un tapiz de vida, tejido con amor, sacrificio y resiliencia. Sus nietos, que esperaban un descubrimiento material, se enfrentaban a algo mucho más profundo y perturbador para su visión del mundo. María no les estaba vendiendo una casa. Les estaba ofreciendo la esencia misma de su existencia, encapsulada en cada hoja, cada flor, cada piedra de ese jardín. Era una riqueza inmaterial, un legado emocional y espiritual, que para ellos era incomprensible, pero que a la vez comenzaba a resonar en lo más profundo. María continuó su recorrido, señalando una bugambilla que escalaba la pared, un pequeño huerto olvidado, incluso la vieja hamaca bajo la sombra de un árbol de mango. Cada lugar desvelaba una historia, un recuerdo, una lección de vida. Habló de la risa de sus hijos cuando jugaban entre las flores, de las lágrimas de despedida a su esposo bajo el cielo estrellado, de las mañanas de domingo compartidas con amigos bajo la pérgola. Les estaba mostrando el oro de sus experiencias invaluables, el diamante de su fe inquebrantable, el valor incalculable de cada conexión humana que había cultivado. Mientras hablaba, una emoción extraña comenzó a crecer en el jardín. No era tristeza ni alegría, sino una especie de reverencia ante la magnitud de la vida de María, ante la profundidad de sus sentimientos. La presencia de Jesús, aunque invisible para ellos, parecía amplificar cada palabra de María, infundiendo un peso y una verdad que no podían ignorar del todo. Sus palabras no solo describían, sino que evocaban. Eran palpables. Los nietos, inicialmente burlistas, empezaron a inquietarse. Algunos desviaban la mirada, otros se mantenían rígidos, luchando por mantener su fachada de indiferencia. Pero algo se estaba moviendo dentro de ellos.
Una barrera comenzaba a resquebrajarse bajo el torrente de autenticidad que emanaba de su abuela. Ella no les mostraba dónde estaba el tesoro, sino que les estaba convirtiendo en parte de él. Les estaba mostrando el verdadero valor de la vida. De repente, el aire en el jardín se sintió más denso, cargado de una energía inusual. No era una tormenta inminente, sino algo más profundo, casi primario. Un silencio inquebrantable se apoderó de la escena, interrumpiendo el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas. María, con una luz serena en los ojos, continuaba su relato. Sus palabras tejiendo un tapiz invisible de recuerdos y emociones que lentamente comenzaron a envolver a sus nietos. La ligereza y el sarcasmo iniciales de ellos habían dado paso a una extraña incomodidad, a una perplejidad palpable. Ya no se burlaban abiertamente, sino que se miraban entre sí con expresiones de desconcierto, como si fueran espectadores involuntarios de una revelación que no alcanzaban a comprender del todo. El sol de la tarde, filtrándose entre las ramas del viejo mango, proyectaba sombras largas y danzarinas, añadiendo un toque etéreo al ambiente. La paz que María había encontrado en su fe parecía irradiar de ella, llenando cada rincón del jardín. Era una paz que los jóvenes, sumergidos en el ajetreo y la ambición de la ciudad, rara vez experimentaban. Uno de los nietos, el más joven, llamado Miguel, había estado observando a su abuela con una intensidad diferente a la de sus hermanos. Siempre había sido el más sensible, el más propenso a las dudas, aunque su fachada de modernidad a menudo ocultaba esa vulnerabilidad. Había permanecido en silencio durante la mayor parte de la exposición de María, sus ojos fijos en ella, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Mientras su abuela relataba la historia de un pequeño rosal que había plantado su difunto esposo, una imagen vívida y cargada de amor que resonaba con la propia añoranza de Miguel, algo extraordinario ocurrió. Por un instante fugaz, apenas un parpadeo, Miguel vio una figura etérea, luminosa, de pie junto a María. Era un hombre con una presencia imponente, pero de una serenidad inmensa, sus ojos irradiando una compasión ilimitada. La figura le sonrió, y en ese acto, Miguel sintió una punzada de reconocimiento, una resonancia profunda en su alma que no podía explicar. La imagen se desvaneció tan rápido como apareció, dejando a Miguel con el corazón latiéndole desbocado y un nudo en la garganta. No entendió lo que acababa de presenciar, si fue un truco de la luz, un cansancio de la vista, o algo que trascendía su comprensión. Pero la visión, por muy breve que fuera, fue suficiente para abrir una grieta en la armadura de su escepticismo. Su mente racional luchó por encontrar una explicación, pero su corazón ya había sido tocado. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, una lágrima que no era de tristeza, sino de una profunda emoción que no podía nombrar. Caminó lentamente hacia María, sus pasos resonando en el silencio. Sus hermanos lo miraron, sorprendidos por el cambio repentino en su semblante. Cuando Miguel se arrodilló torpemente frente a su abuela, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y asombro, el gesto fue tan inesperado que el resto de los nietos contuvieron la respiración. «Abuela», comenzó Miguel, su voz apenas un susurro que se quebró al final. Las palabras le costaban salir, ahogadas por la emoción. «Abuela, yo lo siento tanto. Siento la forma en que hemos actuado, la forma en que te hemos hablado. No hemos visto, no hemos entendido el verdadero valor de nada de esto. Tú tienes razón. Este jardín, esta casa, son un tesoro que nosotros, en nuestra ceguera, nunca quisimos ver.
Perdónanos, por favor. Perdónanos por ser tan egoístas, tan materialistas. Tú no eres una vieja que no vale nada. Eres lo más valioso que tenemos. La confesión sincera de Miguel, surgida desde lo más profundo de su ser, fue un golpe inesperado para sus hermanos. Ellos siempre lo habían considerado el más débil, el más influenciable, y ahora él, el sensible, estaba rompiendo filas. Sus palabras, impregnadas de una honestidad brutal y una vulnerabilidad innegable, resonaron en el aire, derribando las últimas defensas de cinismo que aún perduraban. Aunque no habían visto lo que Miguel vio, la autenticidad de su dolor y su arrepentimiento fue innegable. La atmósfera en el jardín se transformó completamente. La tensión se disipó, reemplazada por una incomodidad diferente, una vergüenza sorda. Los otros nietos, aunque no llegaron al mismo nivel de revelación mística que Miguel, fueron profundamente afectados. Las palabras de su hermano menor y la demostración inquebrantable de amor y fe de María comenzaron a corroer sus propios motivos. Se dieron cuenta de lo superficiales que habían sido, de lo vacías que eran sus ambiciones comparadas con la riqueza espiritual de su abuela. Se vieron reflejados en el espejo de sus propias acciones, y la imagen no les gustó. Sus rostros endurecidos comenzaron a suavizarse, sus miradas esquivas se tornaron hacia el suelo. No era una conversión instantánea para todos, pero la semilla de la duda había sido plantada. María, con lágrimas de alegría cayendo por sus mejillas, extendió una mano temblorosa para acariciar la cabeza de Miguel. «Mi niño», susurró, «siempre supe que tenías un buen corazón. La vida a veces nos ciega, pero la verdad siempre encuentra su camino». Ella miró a sus otros nietos, sus ojos llenos de amor y perdón. No había reproche en su mirada, solo una comprensión profunda. La fuerza de sus palabras, amplificada por lo que Miguel había visto y sentido, había logrado lo que días de discusiones no pudieron: la confrontación de sus propias conciencias. El tesoro se había revelado, no en lingotes de oro o gemas, sino en la capacidad de ver, de sentir y de reconocer el valor incalculable del amor, de la fe y de la memoria que eran la esencia misma de su abuela y de su hogar. El verdadero tesoro estaba en la conexión humana, en la redención de los lazos familiares. Aquel jardín, antes un lugar de conflicto y avaricia, ahora se había transformado en un santuario de reconciliación y un despertar espiritual. La lección había calado hondo, y para algunos había sido un verdadero milagro. El aire en el jardín, antes cargado de cinismo y expectativas materiales, se había transformado. Las historias de María, tejidas con la fibra de una vida plena y llena de fe, habían surtido su efecto. Los nietos, que al principio se burlaban, ahora se miraban entre sí con una mezcla de vergüenza y asombro. La armadura de su avaricia comenzaba a ceder, revelando las grietas de una educación que había priorizado lo tangible sobre lo espiritual. El más joven de ellos, Carlos, el mismo que había mantenido una actitud más pensativa, fue el primero en romper el silencio opresivo. Sus ojos, enrojecidos, se posaron en María con una expresión de arrepentimiento profundo. «Abuela», su voz temblaba, apenas un susurro que se abrió paso entre las hojas susurrantes del jardín. «Perdónanos. Hemos sido ciegos, crueles. No entendíamos. Pensábamos que el tesoro era algo que se podía tocar, que se podía vender». Se arrodilló torpemente en la tierra húmeda, sus palabras apenas inteligibles entre sollozos. Las lágrimas que María había derramado en silencio durante días encontraron un eco en los ojos de su nieto. Fue un momento de pura catarsis, una confesión de culpa y una súplica de perdón
que resonó en cada rincón del jardín. Los otros nietos observaban la escena, petrificados. No esperaban una reacción tan emotiva de su hermano, pero la sinceridad en su voz era innegable, una verdad que desarmaba cualquier argumento materialista. Miguel, el mayor y más cínico, se aclaró la garganta, sintiéndose incómodo ante la cruda emoción de Carlos. Pero incluso él no pudo evitar sentir una punzada de remordimiento. Las palabras de María sobre el amor, la familia y la fe habían perforado su dura coraza, aunque no pudiera admitirlo en voz alta tan fácilmente. Se acercó a Carlos y a María, su rostro antes impasible, ahora surcado por líneas de preocupación y un atisbo de arrepentimiento. «Abuela, nosotros, lo siento mucho, hemos actuado de manera equivocada. No hemos visto lo que realmente importa». Su voz era controlada, pero la tensión en sus hombros delataba la lucha interna. Era una disculpa reticente, pero una disculpa al fin y al cabo. Elena, la nieta que siempre había buscado la aprobación de Miguel, se acercó también, asintiendo con la cabeza, sus ojos húmedos. «Sí, abuela, lo sentimos. Nos cegó la ambición. No valoramos lo que tenías, lo que eres». Las palabras, aunque tardías, traían consigo una revelación. Era el primer paso hacia una redención que no todos habían creído posible. La decisión de vender la casa, la idea que había impulsado su vil comportamiento, se desvaneció en el aire como una promesa vacía. Ya no había comprador, no había prisa, solo el peso de su conciencia y la necesidad de enmendar su error. María, con la sabiduría de sus 80 años y la serenidad de quien ha visto lo mejor y lo peor de la humanidad, extendió una mano temblorosa para acariciar la cabeza inclinada de Carlos. Una sonrisa suave e indulgente se posó en sus labios. «Mis niños», dijo, su voz ahora firme y llena de una paz que trascendía el momento. «Siempre hay tiempo para aprender, para perdonar». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lágrimas de alivio, de amor incondicional. La batalla había terminado, y la victoria no era para ella en particular, sino para el amor, para la fe, para el verdadero tesoro. Mientras las disculpas fluían y el abrazo se extendía, María sintió una brisa suave, cálida, que la envolvió. Era una sensación familiar, reconfortante, pero esta vez era diferente. La presencia de Jesús, que había sido su faro en la oscuridad, su consuelo y su guía, comenzó a desvanecerse tan silenciosamente como había aparecido. No hubo despedida verbal, no hubo un adiós, solo una sensación de plenitud y una paz duradera que se instaló en su corazón. Ella sabía que su misión había sido cumplida, que su fe había sido validada, y que el mensaje había llegado a quienes más lo necesitaban. La certeza de su amor incondicional quedó grabada en su alma. Los años que siguieron fueron un testimonio de la transformación. María vivió sus últimos años rodeada de un amor y un respeto que antes solo había soñado. Su jardín, antes un campo de batalla de voluntades y ambiciones, floreció con nuevas historias. Los nietos, con Carlos a la cabeza, se comprometieron a cuidarla, a ella y a su hogar. Aprendieron a regar las plantas, a podar los árboles, a escuchar las historias que cada rincón del jardín aún contaba. Comprendieron que el verdadero tesoro no eran las paredes ni la tierra, sino la vida que se había gestado en ellos, los recuerdos que atesoraban y el amor que la abuela irradiaba. Aunque no todos los nietos abrazaron la misma visión de fe profunda que María, todos habían aprendido una lección invaluable.
La avaricia y el materialismo que los habían empujado a buscar un falso tesoro se habían disuelto ante la fuerza del amor incondicional y la sabiduría de una anciana. Entendieron que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de dar, por la riqueza de su espíritu y la bondad de su corazón. Fue Jesús, a través de la humildad y la fortaleza de su abuela, quien les mostró el verdadero camino, recordándoles que la riqueza más grande reside en el patrimonio de la familia, la fe y el amor que se comparte. Y así el jardín de María no solo floreció con la vida de las plantas, sino con la vida renovada de una familia que al fin había encontrado su verdadero tesoro. Esta historia es un recordatorio de que a veces los tesoros más grandes no están enterrados bajo tierra, sino en los corazones de quienes amamos y en las lecciones que nos dejan. Si esta historia te ha tocado el alma y te ha hecho reflexionar sobre el verdadero significado de la riqueza, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos de fe, esperanza y redención. Deja un comentario con tu propia experiencia o reflexión. ¿Cuál es tu verdadero tesoro? Y si quieres seguir explorando historias que alimentan el espíritu, no te pierdas nuestro próximo video que aparece ahora mismo en tu pantalla. Hasta la próxima.